La semántica se encarga de estudiar los significados lingüísticos de los diferentes elementos de la lengua. En unidades de estudio tenemos el sema, que es cada una de las características que componen el significado, y el semema, que son un conjunto de semas que constituyen el significado. Como fenómenos semánticos podemos resaltar a la homonimia, que se trata de palabras que se escriben de la misma forma, pero tienen diferentes significados. Por ejemplo, asha, que es la conjugación del verbo haber, pero también puede referirse a un tipo de árbol. Está la polisemia, que significa una palabra que tiene significados múltiples. Por ejemplo, la palabra taco, que puede ser la pieza del zapato o referirse a la comida mexicana. Por otra parte tenemos la sinonimia, que es coincidencia de significado pero diferente significante, como por ejemplo la palabra esposo y marido, que pese a que son dos palabras aparentemente diferentes, significan lo mismo. Luego tenemos la denotación, que es el sema genérico específico predominante. Por ejemplo, cuando decimos mar, generalmente se piensa en la masa de agua salada que cubre la mayor parte del planeta. Es genérico porque es generalizado y todos piensan por lo general en ese mismo entorno o situación cuando se menciona esa palabra en específico. Por otra parte tenemos la connotación, que es un sema variante que predomina por encima del sema genérico. Por ejemplo, en la canción de Marco Antonio Solís, cuando él dice ¿dónde estará mi primavera?, no se refiere a la estación primavera o a su prima que se llama Vera. Está haciendo una alusión a su juventud. Decirse entonces que la semántica estudia los diferentes tipos de palabras y tales y como son. Como tomamos por el ejemplo mar, que al decir mar pensamos en la masa de agua. Mientras que por otro lado tenemos a la pragmática, que se encarga del estudio de... Es el estudio de la lengua en un determinado contexto. Refiere a la influencia de esto sobre lo que se dice. Estudia el sentido, el significado más el contexto. Por ejemplo, la palabra estudiante en el poema No tan alto de Pablo Neruda. Profesor de la vida, vago estudiante de la muerte, y si lo que sé no le sirve, no he dicho nada, sino todo. En este caso podemos analizar que cuando dice que es profesor de la vida, tratarse de una persona muy entendida de los aspectos de la vida, o que le interesa en sí la vida, o que conoce más, o que se interesa más por conocer. Y cuando menciona que es estudiante, o más bien vago estudiante de la muerte, puede ser una alusión de que no conoce todo lo que podría querer conocer de la muerte, o que no se interesa en pensar en la muerte porque prefiere centrar sus atenciones en la vida. Por eso es más conocedor y disfruta más la vida que en su contraparte la muerte, que da a entender que no piensa mucho en la misma o no comprende mucho sobre la misma. En el mismo sentido podemos usar nuevamente el ejemplo de la canción de Marco Antonio Solís, ¿Dónde estará mi primavera? Como he dicho anteriormente, él no se refiere a su prima que se llama Vera o a la estación primavera, sino que toma la palabra primavera para hacer alusión a su edad, a su juventud. A lo largo de toda la canción, él expresa y da a entender que se está volviendo cada vez más y más viejo y se cuestiona dónde estará mi juventud, qué ha sucedido con mi juventud. Y para no utilizar la palabra juventud directamente, él usa la alusión con la palabra primavera. Podemos tomar en cuenta cuando se dice estás en la flor de tu edad. No se refiere o no significa que tengas una flor por edad o que tengas la edad de una flor. Significa que aún eres joven y que estás en la mejor etapa de tu vida. Y para no decirlo directamente se dice estás en la flor de tu edad, en la mejor etapa de tus años de vida. Como primera unidad de estudio de la pragmática tenemos los diferentes actos de habla, que se tratan de los diferentes enunciados que constituyen acciones. Las diferentes acciones de los actos de habla pueden ser definir, invitar, saludar en general acciones. Los actos de habla poseen diferentes niveles. El nivel locutivo, decir algo. El ilocutivo, intentar decir algo. Y el perlocutivo, que sería el efecto que generamos al decir algo. Enunciado asertivo. El hablante afirma, asevera sobre algo relacionado con el mundo. Por ejemplo, la palabra el dólar subió está afirmando que el dólar ha subido, que el precio del dólar ha subido. Para ser más específicos, está queriendo decir que el valor del dólar ha subido, no que el dólar físicamente se ha subido encima de algo.
Enunciado constatativo constata un hecho que es verificable. Por ejemplo, cuando se dice la Luna es el único satélite natural de la Tierra, está confirmando que la Luna es el único satélite natural que tiene la Tierra. Enunciado performativo que tiene que ver con los actos de hablas que implican decir algo. Se hace algo igual a lo que se está diciendo. Por ejemplo, cuando se jura, se niega o se está bautizando a alguien. Se está haciendo lo que se está diciendo. Cuando se dice yo juro, se está diciendo que se está jurando y al mismo tiempo se está jurando. Felicidad. Un acto de habla es verdadero cuando coincide con la verdad. Y es feliz cuando cumple con su propósito, aunque no coincida con la realidad. Significado intencional, que podría tomarse como lo que se dice y lo que realmente se quiere decir con lo que se está diciendo. Por ejemplo, si estamos en una sala y está la ventana abierta y hace mucho frío y hay una persona cerca de la ventana, podemos decir, ¿qué frío hace? Si lo tomamos literalmente, estamos diciendo que sentimos frío, que hace frío. Pero si lo tomamos de una forma no tan literal y más indirecta, sería para la persona que está cerca de la ventana que pudiera cerrarla para nosotros, sin la necesidad de decir directamente, podés cerrarme la ventana, solo con la intención o con la expresión de qué frío hace. En este lugar hace frío porque la ventana está abierta. Y como esa persona está cerca de la ventana, podría cerrar la ventana y entonces dejaría de hacer frío. Básicamente la intención de lo que se quiere transmitir con lo que se está diciendo. Si la persona nos toma de una forma muy literal, podrá pensar, ah, está con frío. Pero si la persona puede llegar a entender o leer entre líneas, comprenderá que estamos dando a entender que queremos cerrar la ventana, porque a raíz de la ventana estar abierta es que está haciendo tanto frío. Notar de cierta forma una cierta diferencia entre la semántica y en la pragmática. La semántica más bien estudia lo concreto de lo que se quiere decir y de lo que es, como utilizamos el ejemplo de la mar, escuchamos la palabra mar y pensamos en mar, masa de agua, y la pragmática es más de lo que se intenta transmitir o lo que se intenta decir, lo que se quiere leer entre líneas de lo que se está diciendo. Como por ejemplo el ejemplo de decir que frío hace, no estamos con frío, queremos que la persona cierre la ventana. Pero pensado de cierta forma, ¿por qué empleamos las indirectas y no ser directos de una forma concreta? En el ejemplo de la ventana sí podríamos ser directos, podríamos decirle a dicha persona, podría cerrar la ventana. Pero en el caso de que tenemos una visita y ya se está haciendo muy tarde y necesitamos dormir porque al otro día tenemos que ir a trabajar temprano y no queremos ser mal educados y correr directamente a la visita diciéndole puedes retirarte, podemos utilizar indirectas como uy, qué tarde está, o mira la hora que es, o mañana tengo que levantarme temprano, ¿verdad? Si la visita entiende, lee entre líneas y comprende la indirecta, se va a dar cuenta que ya se hizo muy tarde y que es momento de que se retire, sin la necesidad de decirnos, de decirle a la visita puedes retirarte y no correr el riesgo de ser tan grosero si llegara a ofender a la visita de cierta forma. Por ejemplo, cuando ya se está acercando la hora de la salida y el profesor aún está explicando y aún está impartiendo lecciones y ya se pasaron varios minutos de su momento de clase, los estudiantes generalmente se ponen a guardar sus cosas y dicen, bueno, tenemos que retirar, se pasó la hora de la clase, ahora tendremos otra asignatura, ya está ahí el otro profesor, para no decirle directamente, profesor, mire, se terminó su clase, puede retirarse y no faltarle al respeto al docente.